Buenas noches, profesora. En este video voy a simular la cuarta sesión de mi secuencia didáctica que trata sobre literatura y sociedad y que se trabaja con los cuentos de Juana Manuela de Gorriti. Buenos días, alumnos. Estoy muy ansiosa de volver a trabajar con ustedes y en especial, en esta que es nuestra última clase, que quisiera hacer algunas actividades creativas para que podamos también relacionar de manera divertida todos los contenidos que hasta ahora estamos viendo. Primero que nada quisiera mostrarles unas imágenes para que las relacionen con el contexto y con las actividades que vamos a ver a continuación. Bueno, chicos, como verán acá tenemos imágenes y el título es Unitarios y Federales. ¿Qué personajes o qué aspectos pueden observar en estas imágenes? Acá, por ejemplo, ¿quién es el que se encuentra? El general Manuel de Rosas, se encuentran gauchos. Recuerda que habíamos hablado hace unos días sobre el Martín Fierro y sobre algunas obras literarias gauchescas. También se puede ver una pareja bailando, vacas tiradas por carretas. ¿A qué referencia hacen estas imágenes, chicos? En base a lo que vimos anteriormente. A la dictadura rosista, muy bien, justamente a eso. Bueno, también se encuentran en otras imágenes. Recuerdan que hablamos sobre este bando de entre unitarios y federales. Los unitarios que tienen ideas opuestas a los federales, que eran los federales el bando o el partido político que aceptaba todas las ideas o las propuestas de Rosas. Recuerdan que hablamos que los unitarios eran aquellas personas que eran consideradas gente letrada, gente española. Bueno, acá también tenemos otra imagen de una pareja bailando y una mujer arreglándose el cabello, como se podría decir en una tal vez situación cotidiana de aquel entonces. Bueno, chicos, y como a modo de repaso de la actividad anterior que hicimos la clase pasada, recuerdan que hicimos énfasis en dos críticos distintos que hablaban sobre el Lucero del Manantial, quienes eran uno, Irene Coromina, y el otro, ¿cómo se llamaba? Marcos Seifert. Muy bien. Bueno, en esta actividad coloqué dos enunciados y ustedes deben, de acuerdo a lo que han aprendido, a lo que han entendido, a lo que hablamos, debatimos, recuerdan la clase anterior, tienen que colocar si el enunciado es verdadero o falso. Por ejemplo, el primer enunciado que dice Irene Coromina, que también leímos, recuerdan su material, es: Irene Coromina habla de que el amor entre los personajes traspasa barreras sociales, políticas o morales. ¿Esto es así? ¿Ustedes recuerdan cuando leímos el libro que sí se traspasaban estas barreras? Sí se traspasaban, chicos. Muy bien. ¿Por qué se traspasaban? Porque recuerdan que también hablamos de que Gorriti escribió varios cuentos, entre estos El Lucero del Manantial, y en cada cuento, ¿qué era lo que sucedía? La protagonista traspasaba barreras distintas. Bueno, y ahora vamos a ver qué barrera fue la que traspasó. ¿Recuerdan ustedes en el cuento El Lucero del Manantial? La respuesta la vamos a obtener a través de la reflexión del segundo enunciado, que dice: en el cuento hay una transgresión debido a las clases sociales. ¿Será esto cierto? Ustedes, en base a lo que han entendido, a lo que recuerdan cómo seguía la historia, porque recuerdan que ella se enamoró de Rosas a través de sus sueños. ¿Y ustedes creen que ahí sucedió una transgresión de clases sociales u otro tipo de transgresión? Porque recuerden también que los dos pertenecían al mismo partido, a los federales, y también tenían una buena situación económica. ¿Recuerdan de qué tipo de barrera habían traspasado? Era la moral. ¿Debido a que María, recuerdan que ella le entregó su corazón, se podría decir, se enamoró de Rosas perdidamente, sin importarle lo que tal vez podía suceder en un futuro? Tal vez sí lo pensó, pero directamente no lo consideró. Y ella también era consciente de que Rosas era una persona que no se iba a hacer cargo de ciertas consecuencias. Pero debido al gran amor, al gran enamoramiento que ella sentía, se dejó llevar por sus sentimientos, y el suceso fantástico retrata la consecuencia de lo que a ella le sucedió. Bueno, chicos, y acá se encuentran los siguientes enunciados, esta vez de Marcos Seifert. Por ejemplo, el segundo enunciado dice: lo que hace que María se sienta atraída a Rosas es la seguridad que siente estar a su lado. ¿Recuerdan lo que nosotros habíamos hablado ese día? ¿Qué era lo que caracterizaba a Rosas? Su maldad, su frialdad, su indiferencia. Prácticamente era inhumano, porque en el mismo sueño, recuerdan que él agarra su corazón y lo clava con un puñal. Y recuerdan que habíamos hablado qué era lo que a ella le atraía. Exactamente, le atraía justamente este misterio,
este desconocimiento de la identidad de quién era el hombre del quien ella se estaba enamorando. Es como, por ejemplo, en algunas novelas o películas, como por ejemplo Crepúsculo o After, que he visto que se está haciendo muy popular entre los jóvenes. ¿Qué es lo que le pasa a la chica? Se enamora del chico malo, pero no tal vez porque es romántico, sino todo lo contrario. Bueno, en algunas ocasiones es romántico, pero ¿por qué se enamora? Porque le llama la atención que traspasa las reglas, que es distinto a los demás chicos y que de cierta manera también eso lo hace sentir segura. Bueno, con respecto a la actividad de la que les hablé en un principio, yo tenía la idea de que podamos trabajar haciendo un audiocuento a través de una aplicación en un podcast. Recuerden que en las clases anteriores estuvimos trabajando con escritura, que hacíamos borradores de distintos tipos y las compartíamos entre nosotros y luego dábamos una devolución en general. Bueno, ahora quisiera que hagamos una actividad similar, pero que el texto que escribamos lo digitalicemos. Es decir, que lo podamos traspasar a una aplicación. En este caso estaba pensando que podíamos utilizar la aplicación Anchor, que tal vez algunos de ustedes ya lo conocen, que es una aplicación para realizar podcasts. Es decir, la grabación de voces de varias personas o inclusive puede ser de una, en donde se le agregan efectos para que la persona solamente se limite a escuchar el audio, pero este audio a su vez también pueda generarle sensaciones, emociones a través de los efectos y de la voz también de la persona. Quisiera que sea un cuento reacentuado. Enseguida voy a explicar exactamente a qué me refiero. Bueno, pero como también es un audiocuento, tienen que tener en cuenta que la estructura del cuento es la misma. Bueno, y vamos a hacer también un repaso sobre esto del cuento para que también lo tengan claro a la hora de hacer el borrador, que va a ser enseguida. Recuerden que el cuento es una narración breve que está compuesta por un número reducido de personajes y que el cuento puede ser compuesta por una persona o por varias personas. El cuento también tiene una extensión breve, no se compara con respecto a la novela, por ejemplo. Vieron que la novela tiene varias páginas, en muchos temas a tratar. Bueno, el cuento tiene, se podría decir, una estructura, una temática, un argumento un poco más reducido que una novela. No es tan extenso. Bueno, recuerden que el cuento también posee una estructura, que es la introducción, el nudo y el desenlace. En la introducción recuerden que se encuentra la presentación de los personajes, el marco de la historia. Se presentan los personajes con sus características, con los sucesos principales, como que se abre el telón en un teatro y aparecen todos los actores. Bueno, así. Luego recuerden que se encuentra el nudo, que es la segunda parte de la composición de un cuento dentro de la estructura, en donde se encuentran los aspectos más importantes, donde se desarrollan las dificultades, donde se podría decir que todo el clima pacífico del personaje, si es que el cuento inicia así en introducción, se ve interrumpido por una dificultad que el personaje tiene que resolver, o se presentan sucesos, no necesariamente un personaje que simbolice una dificultad, sino sucesos. Y por último se encuentra el desenlace, que es la manera en la cual se resuelven esos conflictos. Y también en algunos casos ustedes vieron que, por ejemplo, en las morales, en las fábulas, se deja una enseñanza como también desenlace. Bueno, con respecto a la reacentuación, es lo que quiero ahora hacer énfasis porque quiero que el cuento se trate de una reacentuación. La reacentuación es un préstamo a la literatura. Consiste en que uno a través de su escrito pida prestado a la literatura personajes, sucesos u otros tipos de características. El ejemplo más claro que ustedes conocen es Shrek. Shrek es una reacentuación. ¿Por qué es una reacentuación? Porque aparecen diversos personajes de distintas películas como Blancanieves, las princesas y todos se relacionan entre sí, ¿vieron? Y eso es lo interesante porque también se relacionan, se intercambian las historias, se ven como personajes de distintos cuentos se encuentran en uno, en este caso en una película, distintos personajes. Bueno, lo que yo quisiera que hagan a través, en base al cuento de Juana Manuela de Gorriti, es que en base a aspectos de este cuento, como por ejemplo puede ser la misma María, puedan hacer un cuento en base, por ejemplo, a una María moderna. O una carta escrita por María una vez que se convierte en espectro hacia Rosas.
ya sea por ejemplo perdonándolo o diciéndole cosas que tal vez nunca le pudo confesar, o tal vez desde el punto de vista de Rosas, donde por ejemplo se encuentre un Rosas moderno, un chico malo en una secundaria. Bueno, también quisiera que al escribir estos borradores puedan realizar un dibujo que represente la idea, la esencia de su borrador, y que luego este dibujo lo podamos contrastar con alguna de estas imágenes, para que así también veamos cómo fue el cambio, el giro que ustedes le dieron a esta historia a través del borrador que ustedes están haciendo. Por ejemplo, digamos que ustedes escriben sobre un Rosas moderno, un chico rico, un chico malo que tal vez es sensible, que se enamora de una joven llamada María, pero que María, en vez de ser la enamorada que sufre, María es quien lo hace sufrir a él. Y por ejemplo, ustedes hacen un gráfico sobre este personaje, sobre los sucesos en general del borrador, y lo contrastamos con la imagen. Y de esta manera también podemos ver la modificación de su reacentuación y cómo va tomando personajes y los va adaptando. Bueno chicos, acá y como modo de guía acá les muestro la estructura del cuento El lucero del manantial, el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio cuando aparece María, su lugar de procedencia cuando sueña con Rosas, el nudo cuando se encuentra con Rosas, cuando él después desaparece, recuerden, cuando ella queda embarazada, cuando se casa con otro hombre y posteriormente muere su esposo y también su hijo Enrique indirectamente a manos de Rosas. Recuerden que en el nudo se dan los aspectos más importantes del cuento, y por último el desenlace cuando María se transforma en fantasma. Pero recuerden que en base a lo que vimos de Irene Coromina es que pierde la cordura, y en base a todo el sufrimiento que tuvo, su aspecto se ve afectado, su aspecto físico. Bueno chicos, quisiera que a través de las plataformas como Telegram o WhatsApp vayan armando grupos, que vayan realizando el borrador y también por otro lado el gráfico. Luego también les propongo que lo compartan en el grupo de WhatsApp que tenemos del curso, para que yo también les dé una devolución y así todos podamos disfrutar de lo que estamos haciendo, podamos comparar nuestras producciones. Muchas gracias por todo el tiempo que pasamos hasta ahora y por darme su tiempo. Hasta luego.